Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga más. Es de gozo esta noche estar en la casa del Señor. Dios bendiga la visita que está con nosotros. Dios sabe el motivo. Aquí está el sanador. Dios es bueno. Vamos a la Biblia, hermanos, libro de Romanos. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga en gran manera a cada uno de nosotros. Capítulo 7 del libro de Romanos. Gloria a Cristo. 7:7. Romanos 7:7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, en esta hora. Alabado sea el Señor. Vamos a estar hablando, hermanos, de las tres leyes. En el capítulo 7, 8 y 9, Pablo da una enseñanza acerca de esas tres leyes: la ley de Moisés, la ley del pecado y la ley del Espíritu. En esa enseñanza que da Pablo, nosotros conocemos que la ley de Moisés eran los mandamientos de Dios, el cual decía que el que violara uno de esos pequeños mandamientos, pues, moriría. Esa era la ley de Moisés. Entonces muchos dicen: hoy no estamos en la ley, pero la palabra dice que la ley es buena y que por medio de ella conocimos nosotros el pecado, porque ella misma dice: no codiciarás. Y si no hubiera habido ley, pues nosotros codiciáramos, pero ahí dice: no codiciarás. Y si no hubiera habido ley de Moisés, allí dice: no robarás, entonces usted también robara, pero no roba porque conoce la misma ley. Entonces esa ley nadie la pudo cumplir, por lo tanto nadie podía ser salvo porque nadie pudo cumplir esa ley. Entonces luego aparece la ley del pecado: alma que pecare, esa morirá. La ley del pecado es la naturaleza pecaminosa adámica que cada uno de nosotros llevamos a que estemos aquí. Pablo lo explica en su palabra. Usted tiene también esa ley del pecado dentro de usted. Mientras está aquí, la ley del pecado va a pelear para que usted peque. Y nadie hubiera podido llegar al cielo si no hubiera aparecido la ley del Espíritu. Y todos sabemos lo que dijo el Señor: que Él se iba, pero que enviaría el Consolador, el cual lo guiaría a toda verdad y le recordaría todas las cosas que Él nos había dicho. Esa es la ley del Espíritu. Por lo cual vamos a ser nosotros guiados como hijos de Dios. Pero si como hijos de Dios no nos dejamos guiar por el Espíritu, pues la ley del pecado te va a condenar. Pero ¿qué es más, hermano, en esa ley? La ley del Espíritu es más que la ley de Moisés. La ley del Espíritu es más que la ley del pecado. La ley del Espíritu es la que nos hace a nosotros no pecar. Amén. Ahora leamos un poco. Vea lo que dice. Pablo dice algo en el 19.
7:19. Porque no hago el bien que quiero. Porque no hago el bien que quiero. Lea bien ahí. Que quiero. Sino el mal que no quiero, ese hago. ¿Está aquí conmigo? Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice Pablo. Así, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea que hay una naturaleza pecaminosa en usted y en mí. Hay algo ahí, hermano, que no lo deja ser perfecto a todos nosotros. Hay algo. Y lo está diciendo Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso a veces, hermanos, nosotros debemos de saber que la palabra del Señor nos enseña muchas veces. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas que en cierto momento había un juez injusto y había una mujer que le iba a pedir justicia. Y iba tan seguido a pedirle justicia al juez injusto que el juez injusto dijo: le haré justicia a esta mujer, porque no vaya a ser que me canse con mi paciencia, y prefiero mejor hacerle justicia. Y dice el Señor: miren pues, ¿cómo es que un juez malo puede hacer buenas cosas? ¿Cuánto más Dios no le dará todas las cosas a sus hijos? Entonces usted tiene que pedir a Dios todo lo que quiera y Dios lo va a hacer. Puedo pedir sanidad, Dios lo hace. Puedo pedir yo, hermano, que me saque de mi problema, Dios lo hace. Pero ahí continúa diciendo que ¿cómo se le debe pedir a Dios? ¿Cómo se le debe pedir a Dios? Entonces, como está relacionado, ¿verdad?, el versículo que hemos leído, a que dentro de nosotros siempre hay algo pecaminoso, pero algunos creen que no, y se creen superiores a los demás, pero en ellos también existe esa naturaleza. Entonces Jesús explica en esa oración de un fariseo y un publicano. ¿Está conmigo? Entonces dice que llegaron a orar un fariseo y un publicano. Y Jesús llama a sus discípulos. Pero primero dice el publicano: te doy gracias, Señor, en su oración, porque yo no soy como aquellos hombres, ni como este publicano. Oiga, se estaba poniendo el sol arriba. ¿Y qué dice el Señor? No es alabado el que se alaba a sí mismo, sino que el que es alabado, el que Dios alaba, ese es alabado. O sea, Dios mismo lo va a poner en alto. Usted no se puede poner en alto, ni yo tampoco. Por eso dice el publicano, dijo: el fariseo, no soy como esos hombres, no soy como este publicano. Yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Y ahí estaba la oración del fariseo. Pero había otro que había llegado y estaba hincado y no podía levantar la cabeza delante de Dios, y se pegaba en el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Y le dice el Señor: ¿saben quién de ellos será justificado antes? El publicano. Aquel que decía que era esto, que era el otro, que era el otro, que era el otro, que era el otro, y el otro, y el otro. El Señor dice: no, así mismo. Pero aquel estaba reconociendo que era pecador. Aquel había llegado al templo y le decía: sé propicio a mi pecador. Ahora, ¿qué significa ser propicio? Ayúdame, te necesito. No soy digno
de pedirte esto, pero ¿a dónde más puedo ir? Ayúdame, ayúdame y perdóname, porque siempre hago cosas que no te agradan, pero aquí estoy en tu casa, Señor. Perdóname, Padre, ayúdame, te necesito. Esa era la oración que Dios justificaba. Pero al altivo, dice el Señor, es difícil que Él lo oiga. Y aquí aparece esta palabra que estamos leyendo nosotros claramente. Así que en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí está. Hay momentos que usted actúa mal. Hay momentos que actuamos mal. Pero allí está, esa ley, ahí está. Pero ¿cómo vencer esa ley? Con la ley del Espíritu. Es la única forma. Nadie puede vencer la ley del pecado si no tiene el Espíritu. Porque por cuanto creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y conoce Dios a los suyos a través de este sello. Entonces es necesario aceptar a Cristo. Es necesario darle la vida a Cristo. Es necesario dejarse guiar por la ley del Espíritu para que sea aplastada la ley del pecado. Muy necesario en este tiempo. Habemos jóvenes, habemos mayores. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Que muchos se van a apartar de la iglesia. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu. Pero el que es guiado por el Espíritu estará aquí alabando el nombre del Señor y no se moverá de alabar el nombre de Cristo. El que es guiado en el Espíritu. Vea lo que dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que nosotros, hermanos, si no está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, vamos a terminar en el mundo de nuevo. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, volveremos atrás de nuevo. Porque ahí está esa ley del pecado. Ahí está. Y es la que ha hecho pensar a muchos irse en este mes de la iglesia y volver dentro de 2 meses. Es lo que ha hecho pensar a muchos apartarse de Dios, porque dicen, ya sienten el espíritu navideño. Y ya pensaron, ¿por qué? Porque el espíritu de la ley del pecado los está atrayendo. Y la única forma de vencer eso es a través del Espíritu. Sigamos leyendo. Dice aquí: miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Allí está hablando Pablo y dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de lo que yo pienso? ¿Quién me va a librar de los malos pensamientos? ¿Quién me va a librar del pensamiento de apartar de la casa de Dios? Es lo espiritual. Eso te va a ayudar. Vea lo que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjese bien. Sigamos leyendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para que los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para el que ha alcanzado a tener el Espíritu Santo de Dios. Ninguna. No hay. Había condenación, porque la ley de Moisés nadie la pudo cumplir. Había condenación porque la ley del pecado se había apoderado de nosotros por Adán. Por cuanto todos pecaron
todos están destituidos de la gloria de Dios. Fuera. Pero es por la ley de Dios que no hay condenación. Es por la ley del Espíritu Santo que no hay condenación para aquellos que caminan conforme al Espíritu Santo de Dios. Podemos saber un montón de nosotros aquí. Pero si alguno de nosotros no camina conforme al Espíritu Santo de Dios, sino conforme a la carne, difícilmente va a ir al cielo. Aunque estemos aquí. Ahora seguimos leyendo. Miren. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién te libertó? La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. 3 leyes. La de Moisés, nadie la cumple. La adámica, la ley del pecado, condenación. La ley del Espíritu. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermano, si esa ley me ha librado, tengo mucho que agradecerle y tengo que dejarme guiar por ella. ¿Qué pasa, hermano, cuando alguien no se deja guiar por el Espíritu? ¿Qué pasa cuando alguien no tiene el Espíritu Santo? No va a entender nada de lo que estamos diciendo. No va a entender nada, absolutamente nada, que hay un plan de salvación para el hombre. Y lo voy a leer para que lo miremos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Póngale cuidado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne. Ahora, si usted tiene deseos de andar celebrando las fiestas de Navidad, dice la palabra del Señor que abominación es a Jehová la fiesta de los pueblos. El que se deja guiar en el Espíritu va a estar firme en su manera de pensar. Porque el Espíritu mismo te dice lo que es malo. Y todo lo que tenga que ver con esta fiesta es malo para el pueblo de Dios. Entonces, nada de participar en nada de eso. El que anda en el Espíritu se mantiene alabando y glorificando el nombre del Señor y guardando la fidelidad. Y no hay fiesta que venga, no lo va apartando en el Espíritu, lo guía a apartarse de la maldad. Alabado sea Dios. El que se deja guiar en el Espíritu no anda preguntando, hermano, ¿y esto es malo? Yo creo que no es malo. Eso no anda preguntando nada. El Espíritu le dice claramente, esto no lo hagas. El que se deja guiar por el Espíritu. Hermano, yo he oído que el que se come las 12 uvas en la noche hay una gran bendición. Hermano, el Espíritu le va a decir que no te han predicado, que para que tengas bendición tenés que poner por obra la palabra del Señor. Para que tengas bendición tenés que clamar a mí, porque la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué estamos inventando otras cosas? El Espíritu mismo nos enseña que la bendición está en el Señor, en la obediencia. Y pondrás por obra, dice esta palabra. ¿Y qué dice que va a venir? Será bendita tu casa, bendito tus hijos, bendita tu entrada, bendita tu salida, bendito tu trabajo, bendito en el campo. Deuteronomio 28, ahí está la llave de la bendición. ¿Cuáles 12 uvas? El Espíritu claramente te dice. Pero algunos dirán, ay, yo me la voy a comer por si acaso. No, te está guiando el Espíritu y no la carne. ¿Está aquí conmigo? Las iglesias, verdaderas iglesias, tienen el problema este mes que se quedan solas, pero se quedan con los que están siendo guiados en el Espíritu. Entonces no se trata de que yo me enoje, no se trata de que yo lo regañe, no se trata de que la Biblia, hermanos, nos regañe, no se trata de que yo le esté diciendo una, otra y otra y otra y otra y otra y enojándolo. No se trata de eso, se trata que usted mismo se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios. De eso se trata el Evangelio. Se trata de que tú hayas cambiado de verdad y que el Espíritu Santo de Dios te esté hablando. De eso se trata. No es lo que digo yo, es lo que dice el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. No es lo que dice el pastor, es lo que el Espíritu Santo te dice
Es lo que el Espíritu te dice. Es lo que el Espíritu te guía. Es lo que el Espíritu te hace sentir. De eso se trata el Evangelio. Que el Espíritu nos guía a toda verdad. Esa ley que vino del Espíritu nos ha librado de la muerte y del pecado. Porque qué tal te sales de la iglesia un día, una semana, y te vas allá al mundo y te mueres. ¿De qué sirvieron todos los años que estuvimos aquí? Porque no hicimos caso al Espíritu Santo de Dios. Ahora oigan lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde voy? En el 4, ¿verdad? 8. 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hermoso, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y este tiempo es de pensar espiritualmente. Pero muchos piensan en la carne. Hermanos, pero estando en la iglesia, hermanos, esta carta es dirigida a la iglesia de los romanos. Pablo no está hablando con los de allá afuera. Los de allá afuera no tienen el Espíritu, por eso andan ciegos allá afuera. Pero nosotros tenemos que orar para que la ley del Espíritu los alcance. Es con nosotros. Es con nosotros. Y dice claramente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si usted está pensando y me está diciendo que es que yo soy débil, yo no sé si en esto me voy a caer, usted ya cayó. Usted ya se cayó. No es que esté pensando, la carne le está atacando. Yo le voy a decir algo, ¿sabe para quién es tiempo peligroso ahorita? Los que andan en la carne. Pero para el que anda en el Espíritu esto no es peligroso. Esta es la oportunidad de ser probado que somos hijos de Dios. Amén. Porque muchos van a participar. Es que esta es la prueba de los que son guiados del Espíritu. Muchos ya están pensando en la fiesta que van a hacer. Pero eso es carne. ¿Será que algunos están pensando que en este mes nos vamos a ir en oración y ayuno para que haya milagros y prodigios en la casa de Dios? Para que los que somos diabéticos dejemos de ser diabéticos. Para que los que somos hipertensos dejemos de ser hipertensos. Para los que tenemos cáncer dejemos de tener cáncer. Porque Dios puede quitar todo eso. Pero estamos pensando en irnos a oración y clamar a Dios. O estamos pensando en las fiestas. El Espíritu nos tiene que hacer pensar en estar de rodillas clamando por nuestras almas. Estar aquí es voluntariamente. Ella vino voluntariamente, mi hermano, todo voluntariamente. ¿Y quién te trajo? El Espíritu. ¿Y quién te está hablando? El Espíritu. ¿Y quién te está diciendo? Yo soy el que te digo. Déjate guiar por mí. Vean lo que dice después. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si te ocupas en las cosas del Espíritu, estos son momentos de vida y de paz. Tú estás en paz siempre. Tú tienes vida. Si te ocupas de lo espiritual, tendrás vida. Aquí conmigo. Vas a tener paz, dice el Señor. Pero si te ocupas en la carne, eso es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y usted está hecho de cuerpo, alma, espíritu. Su cuerpo es la carne, pero ese es de Dios. ¿Qué importa más, lo espiritual o lo carnal? Lo espiritual. Vea lo que dice. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así de sencillo. Yo puedo predicarle a usted aquí 20, 500 mensajes, traer allí de Ávila, resucite, puede venir Cristo, Juan el Bautista y le predica.
Y aunque Jesucristo resucitara, bueno, que ya resucitó, viniera y le predicara, usted no se va a sujetar a la predicación de él porque es carne. ¿Entiende eso? Es fuerte. Es fuerte. La palabra es dura. En cierto momento, Jesús les habló bien fuerte a los de Israel. Y muchos volvieron atrás. Y Pedro le dijo: Señor, ¿por qué les estás hablando así? Qué fuerte eres. Se te están yendo. Señor, no les hables así. Y Jesús volvió a ver a Pedro y le dijo: ¿qué decirte vos también? Jesús hablaba con verdad y le dijo: ¿qué decirte vos también? Pero el Espíritu vio a Pedro y Pedro le dijo: ¿y a dónde más puedo ir si solo tú tienes palabra de vida, Señor? Allí lo guía el Espíritu, lo guía a decirle: solo tú tienes palabra de vida, Señor. ¿A dónde más podemos ir nosotros si solo Él tiene palabras de vida? A veces es fuerte la palabra, pero son palabras de vida. Ahora dice la palabra del Señor así: y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Por eso, a que estemos aquí, procuremos agradar a Dios. Pero el que anda en la carne no lo puede agradar. Como dijo una ancianita: que haga rico su perico, no lo va a agradar, porque anda en la carne. El que anda en la carne, léalo, no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí viene algo: si es que el Espíritu mora en ti. Ojo, se lo voy a volver a repetir. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que está en ti. Está hablando a la iglesia. Está hablando a nosotros. Si es que el Espíritu está en ti. Puede ser que estemos aquí y el Espíritu no esté en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Entiende la palabra, no? Es necesario tener el Espíritu Santo de Dios. No dice la gente de afuera así: todos somos hijos de Dios, todos vamos al cielo. No, por cuanto creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es necesario que esté el Espíritu Santo de Dios. Es necesario ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si es que el Espíritu está en ti, dice la palabra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces no todos somos. Para ser de Él necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios. Necesario. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, el que nos da vida. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Si el Espíritu que levantó a Jesucristo mora en nosotros y un día morimos, un día Dios nos levantará de la misma forma a través del Espíritu que mora en nosotros. Resucitaremos para vida eterna.
Esa es la ventaja de morir en Cristo Jesús. Amén. Ya vamos a terminar. Dice aquí: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. No se puede vivir un espiritual conforme a la carne. Pero el que anda en la carne, este es el mes en donde él queda descubierto, que todo el año anduvo en la carne. Hoy quedará en el descubierto que todo el año no entró la palabra de Dios en él. Pero también quedará al descubierto los que son guiados en el Espíritu y se mantienen firmes, manteniendo el testimonio para que el nombre del Señor sea glorificado y no blasfemado. Se mantendrá firme. Todo cristiano que anda conforme en el Espíritu mantendrá intachable el testimonio en este tiempo perverso. Será testimonio para que los demás vengan a servir al Señor de la misma manera. Ahora dice la palabra del Señor así: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la gran batalla. ¿Quieres vivir? Pensando en la carne. No podemos andar conforme a la carne, haciendo las cosas de la carne, sino que hay que vencerla a través del Espíritu Santo para tener vida, y vida en abundancia y eterna. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Entonces no todo, sino el que se deja guiar es hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Somos adoptados. Nos adoptó el Señor. Recibimos el espíritu de adopción, nos tomó, nos trajo. Y ahora clamamos: Abba, Padre, que quiere decir Padre bueno. Abba significa bonito. Todas las palabras que le quiera poner: Padre lindo, Padre bueno, Padre proveedor, Padre consolador, Padre sanador. Abba, Padre, aquí estamos tus hijos. Ahora usted puede decir: soy hijo de Dios, porque usted ha aceptado a Cristo y se deja guiar por el Espíritu. Ahora usted clama: Abba, Padre, y dice: Padre mío, gracias. Porque antes perdido era, pero un día me encontraste y ahora tengo vida. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu. No soy yo. Es el mismo Espíritu el que te va a decir si eres o no eres. No es el pastor, no es el diácono, no es el músico, no es nadie. Es el mismo Espíritu que te dice si somos o no. Por eso es que la salvación es individual y estar en la casa de Dios es voluntario. Porque es el mismo Espíritu el que te dice: por nosotros. Y aunque el pastor te predique, te predique y te predique, el mismo Espíritu te habla. El mismo Espíritu me habla y me dice: no sos, ahorita no sos. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirme. Pedirle perdón a Dios. Y decirle: Padre, la verdad, no me había dado cuenta que el que tengo que obedecerte es a ti. No me había dado cuenta que yo tengo que dejarme de guiar por ti. Que yo tengo que hacer lo que tú digas. Que yo tengo que estar cerca de ti, Padre. Lo he hecho mal. Perdóname. ¿Y qué hará el Padre? Perdonarme. Perdonarme. Y hacer mejor las cosas. Y cuando nosotros seamos obedientes, vendrá la bendición. Y cuando nosotros busquemos a Dios, lo vamos a encontrar. La palabra dice: el que temprano me busca, temprano me encuentra. Y ahora es tiempo de buscar a Dios. Todavía hay tiempo que trae vida y esperanza.
Mientras más busquemos al Señor, lo vamos a encontrar. Pero mientras más nos alejemos de Dios, dice que si nosotros nos apartamos, Él se aparta. Entonces no se trata de mí, no se trata de nadie, se trata de ti mismo. Se trata de mí mismo. Se trata de dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios y mantenernos firmes. Terminemos con esto. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Hay padecimiento? Sí. ¿Como hijos de Dios? Sí. ¿Pero por qué padecemos? Porque pronto llegará nuestra respuesta y nuestras sanidades, y el nombre del Señor será glorificado. Vas a padecer. Cuando eres guiado por el Espíritu, vas a padecer. Alguien te va a decir que eres anticuado, que eres de antaño, sería antes, ¿verdad? Que ahora los tiempos han cambiado. Pero Dios no cambia. Nunca ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Por tanto, su palabra es por siempre. Ahora la reflexión. En estos tiempos peligrosos de las ofertas del diablo, el que es guiado en el Espíritu no la va a tomar. Va a estar firme. Este mes va a estar en oración aquí con nosotros. Viene la semana de oración desde lunes. Orando por las almas, que Dios tenga misericordia, porque muchos van a morir sin Cristo. Pero si oramos, Dios puede tener misericordia por algunos de ellos. Aquí vamos a estar orando por los enfermos, orando por mi hermano Francisco. Oremos por él, se lo volvieron a llevar. Sabíamos que había sido un error traérselo así, pero Dios puede volver a levantarlo. Oremos unos por los otros. Para eso es la semana de oración, para fortalecernos en el Espíritu, y que la ley de la carne no los abrace, sino la ley del Espíritu nos guíe a estar firmes en la casa del Señor. Pongámonos de pie en esta hora, hermanos. Gloria al Señor. Llegamos hasta acá. Mañana tenemos las elecciones. Hay que venir a la casa del Señor.